Pensemos por un momento en el grupo de animales con más éxito del planeta. Seguramente a pocos se les vienen a la cabeza los caracoles y las babosas, y sin embargo, están por todas partes, desde el jardín de casa hasta las fosas oceánicas más profundas. Hoy vamos a descifrar el secreto de los gasterópodos, una historia de un éxito evolutivo increíble, pero que a menudo pasa desapercibido. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, vamos con un dato que es, demoledor. El 80%. Sí, como se oye. El 80% de todas las especies de moluscos que conocemos son gasterópodos. Esto no es una anécdota, ¿eh? Significa que no son un grupo más, son, de lejos, la clase más diversa y con más éxito de todo su filo. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar esta historia? Pues mira, primero veremos la magnitud de su dominio, luego nos meteremos en la anatomía que esconde la clave de su éxito. Veremos cómo han sido capaces de conquistar casi cualquier ecosistema y para terminar descubriremos el papelón que juegan, casi en secreto, en la salud del planeta. Muy bien, pues vamos al lío. Empezamos por el principio, el dominio de los gasterópodos. Vamos a ponerles cara y a entender quiénes son exactamente estas criaturas que nos encontramos en todas partes, desde el caracol más común hasta los que viven en la más absoluta oscuridad del océano. La gran pregunta es, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo lo han hecho? Pues todo se reduce a dos cosas fundamentales. Por un lado, una capacidad de adaptación que es sencillamente brutal. Y por otro, una, peculiaridad anatómica que los hace únicos. Y ahora veremos cuáles. Y con esto entramos de lleno en su anatomía, porque su cuerpo es, literalmente, el plano de su éxito. Es como una navaja suiza de la evolución, un diseño perfecto para la supervivencia. Atención aquí, porque llegamos a su característica más loca, por así decirlo, la torsión. Hay que imaginarse esto. Cuando son solo una larva, ¡pum!, todo su cuerpo gira sobre sí mismo 180 grados. Esto les reorganiza todos los órganos por dentro. Es un evento único, algo que solo les pasa a ellos y que de hecho los define. Podríamos decir que es su superpoder secreto. Vale, y aparte de esa torsión, su plan corporal es bastante sencillo pero súper eficaz. Se divide en 4 partes clave. Tienen una cabeza, con sus tentáculos y sus ojos para enterarse de lo que pasa. Un pie muscular, que es lo que usan para deslizarse con ese movimiento tan característico. La masa visceral, que es básicamente el saco donde llevan todos sus órganos. Y el manto, un tejido que es una pasada porque es el que fabrica su casa, la concha. Claro, y hablando de la concha, esto nos lleva a la diferencia más obvia. ¿Caracol o babosa? La concha de los caracoles es una fortaleza portátil, una defensa brutal contra depredadores y para no secarse. Pero ojo, que las babosas no son menos listas. Al no tener concha, son más flexibles, pueden meterse en sitios súper estrechos y vivir en ambientes con muchísima humedad. Al final, son dos caras de la misma moneda, dos estrategias para un único objetivo: seguir adelante. Y si hablamos de herramientas alucinantes, tenemos que hablar de la rádula. A ver, esto es una pasada. Imaginaos una especie de lengua, pero que está cubierta por miles de dientecillos microscópicos. ¡Miles! Y la usan para todo. Hay especies que la usan como un rallador de queso para raspar algas, otras para triturar hojas, y las hay que la usan como un arpón venenoso para cazar. Es de verdad una obra maestra de la ingeniería natural. Bueno, con este kit de supervivencia tan completo, no nos extraña que se hayan comido el mundo, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde ha llegado su conquista. Su conquista se puede resumir en 3 grandes reinos. Empezaron en el mar, que es donde surgieron. De ahí dieron el valiente salto al agua dulce. Y finalmente, la proeza definitiva. Conquistaron la tierra. Muy poquitos grupos de animales pueden decir que han conseguido algo así. En el mar, que fue su punto de partida, es donde la diversidad explota. Es una locura. Tenemos desde los nudibranquios, que parecen sacados de un sueño psicodélico por sus colores, hasta depredadores que dan miedo, como los caracoles del género Conus. Son capaces de cazar peces con un veneno que es de los más potentes del planeta. Increíble. Después del mar, el agua dulce. Los encontramos en ríos, lagos, charcas, por todo el mundo. Aquí son súper comunes. Y esto es importante, porque luego veremos que el hecho de que estén o de que de repente dejen de estar es una pista súper valiosa sobre cómo de sano está ese ecosistema. Pero sin duda, la conquista de la Tierra fue su mayor logro. Salir del agua es un desafío evolutivo gigantesco. Y ahí los tenemos. El caracol común, el Helix aspersa, que vemos en cualquier jardín, es el ejemplo perfecto de esta adaptación brutal. Su único requisito es encontrar un poquito de humedad para no secarse. Por lo demás, la Tierra es suya. O sea que, resumiendo, están en todo el planeta.
Es verdad que donde más especies diferentes hay es en los trópicos, en zonas como América Latina, con ese calorcito y esa humedad, pero su capacidad para aguantar y adaptarse les ha llevado a casi cualquier rincón que se nos ocurra. Y esto nos lleva al último punto, que es quizá el más importante. Porque vale, están por todas partes, sí, pero es que, además, su presencia es absolutamente clave para que los ecosistemas funcionen como deben. Así que la pregunta es obvia. Vale, están ahí, pero ¿qué hacen exactamente? ¿Cuál es su trabajo? Pues resulta que tienen unos cuantos roles que son vitales, aunque casi nunca nos paremos a pensar en ellos. Mirad, es que lo hacen casi todo. Primero, son el equipo de limpieza de la naturaleza. Se encargan de reciclar toda la materia orgánica. Segundo, son como jardineros acuáticos. Mantienen a raya las algas. Tercero, son una pieza clave del menú. Sirven de comida para un montón de animales. Y por último, y esto es crucial, actúan como chivatos, como bioindicadores. Nos dicen si un lugar está sano o contaminado. Esta cita, la verdad, lo clava. Es el resumen perfecto de todo lo que hemos visto. Un grupo con un éxito brutal, que se ve en su diversidad de formas, en que están por todo el mundo, y sobre todo en lo importantísimos que son para el equilibrio de la naturaleza. Y hay que quedarse con esta idea para terminar. Pensemos en ellos, en estos conquistadores silenciosos, en estos pilares que sostienen el ecosistema sin que nos demos cuenta. Si un día empiezan a desaparecer de un sitio, el problema no es que perdamos un tipo de caracol. El problema es mucho más gordo. Es una sirena de alarma que nos está avisando de que todo el ecosistema está en peligro. Al final, su historia no es solo la suya, es un espejo de la salud de nuestro propio